Hoy vamos a tratar el tema de al estilo de Dios. Realmente a nosotros los seres humanos no nos gusta en nuestro ser interior hacer las cosas al estilo de Dios. A todos nos gusta, nos encanta hacer las cosas al estilo nuestro. ¿Por qué? Porque todos tenemos una naturaleza caída en nuestro ser interior, una naturaleza pecaminosa que constantemente tiende a rebelarse contra Dios y todo lo que es de Él. Pero los que vamos aprendiendo que es mejor hacer las cosas al estilo de Dios, no nos dejamos guiar por esa naturaleza, sino que nos dejamos guiar por lo que dice Dios y su palabra. Y esto es algo fundamental para ser exitoso. Muchos esperan oraciones mágicas o automáticas para que todo les salga bien, pero realmente el éxito viene como resultado de desarrollar los hábitos cristocéntricos, los hábitos que glorifican a Dios. Y por eso necesitamos ir aprendiendo a vivir al estilo de Dios, irle dando el lugar en nuestras vidas que Dios se merece. Y de esa manera, de una manera que casi que natural, vamos a comenzar a vivir al estilo de Dios. Vamos a mirar la importancia de esto directamente en la palabra de Dios. Y vamos a ir al libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 13, versículos del 1 al 4. Ahí aparece uno de los héroes de la Biblia, uno de los personajes bíblicos más conocidos y más importante para muchos. Es uno de mis personajes favoritos también. Y vamos a hablar de David, del rey David, aquel hombre que era en su adolescencia y en su niñez pastor de ovejas, y Dios lo escogió y lo puso como rey de Israel a través de todo un proceso muy hermoso, muy especial, pero a la vez firme y fuerte para su vida, a través del cual se desarrolló el carácter de este hombre para la gloria y honra del Señor. Pero vamos a Primera de Crónicas 13, del 1 al 4. Bueno, allí vamos a ver cómo David se propone trasladar el arca del pacto a Jerusalén, o el arca de la alianza. El arca del pacto o arca de la alianza fue aquella caja de madera revestida de oro con dos querubines arriba, hecho a martillo, dice la palabra de Dios, en oro también, que Dios mismo le mandó a Moisés y al pueblo de Israel a construir durante su estadía en el desierto. Fue de las cosas que Dios le mostró a Moisés y le ordenó en el monte Sinaí. Pero ¿qué tenía de importancia el arca del pacto? De que allí se manifestaba la gloria del Señor. La presencia del mismo Dios se manifestaba en ese lugar, en el arca del pacto, en esa caja, en ese objeto que era el más importante de todo el mobiliario del tabernáculo y luego del templo. Y era por esto, porque allí se manifestaba la presencia del Dios vivo. David entonces se propone trasladar el arca del lugar donde se encontraba a Jerusalén, que ya en los tiempos de David había sido conquistada por este y su ejército, y había pasado a ser la capital del reino, la capital de todo Israel y sus 12 tribus. Y leemos en el versículo 1 hasta el 4. Después de consultar a los jefes de 1000 y de 100 soldados, y a todos los oficiales, David dijo a toda la asamblea de Israel: si les parece bien y si es lo que el Señor nuestro Dios desea, invitemos a nuestros hermanos que se han quedado por todo el reino de Israel, y también a los sacerdotes y levitas que están en los pueblos y aldeas, a que se unan a nosotros para traer de regreso el arca de nuestro Dios. La verdad es que desde el tiempo de Saúl, o sea, el rey anterior a David, no le hemos prestado atención. A la asamblea le agradó la propuesta y acordó que se hiciera así, ¿verdad?
aquí vemos cómo David tiene muy buenas intenciones y su pueblo también. Está haciendo algo que va a traer unidad al pueblo. Está hablando de traer a aquellos del pueblo de Israel que están lejos, etcétera, con un propósito especial, a que todos en alabanza, en adoración, en exaltación al Dios vivo, al Dios nuestro, al Dios de Israel, llevaran el arca a un lugar especial que David había construido en Jerusalén. O sea, hasta aquí vemos que aparentemente todo está muy bien, muy buenos deseos, muy buenas intenciones. Pero si seguimos leyendo en el mismo capítulo 13 de Primera de Crónicas, los versículos del 5 al 14, nos vamos a dar cuenta de algo. Y es que toda esta empresa de trasladar el arca a Jerusalén se convierte en un rotundo fracaso que deja muchas preguntas e incógnitas. Posiblemente como hoy en día hay personas que dicen, pero ¿cómo Dios permite esto? Y se preguntan muchas cosas. Y eso tiene que ver porque no se está tomando en cuenta lo que enseña la palabra de Dios. Pero vemos que esta gran empresa, con muy buenas intenciones, no sale nada bien. Miremos los versículos. Primera de Crónicas 13, del 5 al 14. Entonces David reunió a todo el pueblo de Israel, desde Sihor en Egipto hasta Lebón Hamat, para trasladar el arca que estaba en Kiriat Jearim. Luego David y todo Israel fueron a Balá, que es Kiriat Jearim de Judá, para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la cual se invoca el nombre del Señor, que reina entre querubines. Y colocaron el arca de Dios en una carreta nueva. La sacaron de la casa de Abinadab. Usa y Ahío guiaban la carreta. David y todo Israel danzaban ante Dios con gran entusiasmo y cantaban al son de liras, arpas, panderos, címbalos y trompetas, o sea, toda una orquesta. Al llegar a la parcela de Kidón, los bueyes tropezaron, pero Usa extendió las manos y sostuvo el arca. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por haber tocado el arca, y allí en su presencia Dios lo hirió y le quitó la vida. David se enojó porque el Señor había matado a Usa. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Pérez Usa, nombre que conserva hasta hoy. Aquel día David se sintió temeroso de Dios y exclamó: es mejor que no me lleve el arca de Dios. Por eso no se la llevó a la ciudad de David, o sea, en Jerusalén, sino que ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gad. Fue así como el arca de Dios permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom. Y el Señor bendijo a la familia de Obed-Edom y todo lo que tenía. ¡Wow! Ya les había anticipado que toda esta empresa de mover el arca del pacto a Jerusalén terminaba en un rotundo fracaso. David cometió un error muy básico y fundamental. Por cierto, hace unos pocos días compartimos un tema sobre los 2 cimientos, acerca de la parábola de los 2 cimientos que enseñó el Señor Jesucristo. Y allí veíamos la importancia que tiene en una edificación la base, el cimiento. Por más que se invierta dinero en una gran edificación o pequeña edificación, si la base está mal, esa edificación tarde que temprano se viene abajo, va a terminar en un fracaso. Hay edificaciones que por no tener una buena base se inclinan, se hunden. Bueno, una muestra es la famosa torre inclinada de Pisa en Italia, que está inclinada. ¿Por qué? Porque se ha hundido parte de su base. Entonces, al comenzar a hacer algo, necesitamos hacerlo al estilo de Dios.
muchos hablan de la gran importancia que tienen las buenas intenciones. Y es verdad, hacer algo con buena intención es importante, pero no es lo más importante. También hay que hacer las cosas bien. Las cosas para Dios hay que hacerlas al estilo de Dios. Y David consultó, para eso de mover el arca del pacto a Jerusalén, consultó al pueblo, consultó a los líderes del pueblo, pero no consultó a Dios, no le preguntó a Dios, no siguió el método y el estilo del Señor. Y por eso esto termina grave. Fíjense que no solamente David tuvo buenas intenciones al hacer eso, sino que David hace hasta una inversión. Dice que puso el arca en una carreta nueva tirada por bueyes. Imagínense, es como quien dice comprar un carro nuevo, último modelo, un gran vehículo y poner el arca allí. Hablando en cuanto a cosas de los tiempos. O sea que David invirtió. Y tenían una gran orquesta con muchos instrumentos, con cantores, y el pueblo iba feliz, alabando, adorando al Señor. Pero ¿qué sucedió? Que en el camino, uno de los bueyes que estaba alando, tirando la carreta, tropieza. Y el arca, por supuesto, a la carreta inclinarse, el arca se iba a caer. Y viene uno llamado Usa, de los que iban allí llevando el arca desde la carreta, y le pone la mano al arca, agarrándola, sosteniéndola para que no se caiga y se fuera a dañar el arca. Y viene Dios y lo mata. La Biblia dice eso. Y muchos al leer ese pasaje se quejan contra Dios. Bueno, pues así hizo David. David se quejó contra Dios. Y no solo se quejó. El pasaje dice que David se enojó contra Dios. Me imagino a David diciéndole, pero Señor, ¿cómo tú haces eso? Todo el concepto que tenía David acerca de Dios, de que Dios era bueno, de que Dios era un Dios de amor, etcétera, se le vino abajo por esa situación. Y más bien, vio que Dios era un Dios malo. ¿Y por qué David tuvo ese cambio? Por esa situación que acababa de suceder. Y no solamente eso, el pasaje dice que David tuvo temor de Dios. Pero en este caso, el temor que tuvo David no es el temor que debemos tener todos los cristianos y todos los hijos de Dios, que es un temor reverente hacia Dios, que es un resultado de amar a Dios, que nos lleva entonces a tomar en serio lo que Él nos dice, a obedecerle, a confiar en Él, a amarle, a descansar en Él. Dios exalta, por ejemplo, el temor que tenía Abraham acerca de Dios, pero Abraham no le tenía pánico a Dios, no le tenía ese miedo a Dios. Aquí el temor que tiene David es un temor de miedo, es un temor de pánico, no es el temor que Dios motiva que tengamos los cristianos. Aquí David tiene un temor que no es de Dios, es un temor de falta de fe, de falta de confianza. O sea, toda la creencia de David en cuanto a Dios se le vino abajo por esa situación. Y así le pasa tristemente a creyentes hoy en día. Aun cuando hay personas que mueren como cristianos y pastores, allí está Dios. Dios sigue siendo el mismo. Y Dios sigue metiendo su mano en todo. De alguna cosa debemos morir los seres humanos. El punto es, ¿está usted preparado para irse para el cielo? Cuando Dios permita que usted se vaya, ¿está usted preparado? ¿Está usted haciendo las cosas al estilo del Señor? Y no estoy diciendo con eso que la salvación es por obra, no. La salvación es por poner nuestra fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Pero qué maravilloso es que yo me vaya para el cielo en comunión con el Señor, en paz con Dios, lleno del fruto del Espíritu Santo, lleno de gozo y de alegría. El mismo Dios que está en medio de la enfermedad es el mismo que estaba también cuando estábamos en salud. Él es el mismo Dios. El mismo Dios que estaba cuando Usa fue muerto, era el mismo Dios que estaba antes. Pero el detalle está en que David no hizo las cosas al estilo de Dios, ni Israel. Hizo las cosas a la manera de ellos. Y nosotros tenemos que seguir la instrucción del Señor. El arca del pacto era el objeto más santo que tenía todo el pueblo de Israel en aquel tiempo. Y no debía ser tocada por nadie.
Por más que fueran con alabanza, con adoraciones, con instrumentos de música, con coros, en procesión hacia Jerusalén, estaban iniciando haciendo las cosas mal. La base de esa empresa estaba mal. La intención era buena. Y el llevar el arca, por supuesto que era algo bueno y maravilloso para Dios, pero no la forma de hacerlo. Y en esto último es que está la clave del asunto. Sigamos avanzando y del capítulo 13 de Primera de Crónicas saltemos al capítulo 15 del mismo libro. Y vemos que David finalmente lleva el arca del pacto a Jerusalén. Recordemos que previamente, cuando vino aquel fracaso, David no quiso nada con el arca del pacto y la mandó a casa de un hombre llamado Obed-Edom. Y allí el arca del pacto estuvo por 3 meses. Miremos entonces Primera de Crónicas 15, versículo 2. Luego dijo, ¿quién? David. Solo los levitas pueden transportar el arca de Dios, pues el Señor lo eligió a ellos para este oficio y para que le sirvan por siempre. Aquí está el punto álgido del asunto. Y es que Dios, desde que mandó a construir el arca del pacto, vemos que Dios manda a que los levitas, o sea, la tribu de Leví, esos hombres que Dios había apartado para él, para el servicio de Dios, a tiempo completo, para el servicio de él, de su obra, de su templo, de su tabernáculo, eran los únicos que podían llevar el arca. No era ninguna carreta, por más nueva que fuera, tirada por vacas. No, era llevada en el hombro por los levitas, que la atravesaban por unas argollas que tenía el arca y tomaban esas varas que Dios mismo había diseñado y los levitas transportaban el arca sobre sus hombros, dice la Biblia. Qué interesante. Y David cae en cuenta que Dios había bendecido a Obed-Edom, como vimos en el pasaje anterior, en el capítulo 13, versículo 14, dice, fue así como el arca de Dios permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom. Y el Señor bendijo a la familia de Obed-Edom. Y David nos dijo, espérese, yo he escuchado que Dios ha bendecido a Obed-Edom y a toda su familia. ¿Cuál era la clave? Que el arca del pacto estaba allí. Pero ¿cuál era la clave del arca del pacto? La presencia del Señor. Asimismo hoy en día, la presencia de Dios debe estar en mi corazón y en mi hogar. Por eso yo debo de compartirle de Cristo a todos mis familiares y tener tiempos de oración, de alabanza, juntos con mis familiares, en mi hogar. Que mi hogar se vuelva un templo de Dios, una casa de Dios, un lugar donde se glorifique al Señor. Y esto fue lo que hizo Obed-Edom. Y Dios bendijo su familia y todo lo que tenía. O sea, sus negocios, sus inversiones, su trabajo, absolutamente todo lo que tenía. Sus hijos, si tenía nietos, sus nietos, etc. Todo fue bendecido por el Señor. Y David entonces, en el capítulo 15, cae en cuenta de su error. Eran los levitas que debían transportar el arca. No había por qué tenerle miedo y pánico al Señor. No había por qué pelearle a Dios. No, el error no fue de parte de Dios. El error fue por parte de David y del pueblo. Debemos aprender a hacer las cosas al estilo de Dios. Muchos quieren tener este año lleno de bendición, que este año me traiga mucha bendición, qué maravilloso, pero el año no es que trae la bendición viene de Dios, es del Señor. Por eso debemos de buscarle a Él, independientemente de lo que hagan las personas que me rodean, independientemente de lo que realicen aquellos que están alrededor de mí. Dios debe ser mi prioridad, Él debe ser mi gozo. Y debo disponerme a conocer cómo Él quiere que haga las cosas. Y por cierto también, cuáles cosas debo de hacer, cuáles no hacer, en cuáles debo de esperar y en cuáles debo darme prisa en realizar también. En otras palabras, debo conocer la voluntad de Dios. Debo permitir que Él revele su plan y propósito
para yo unirme a Él. Porque muchas veces, incluyendo muchos cristianos, queremos que Dios bendiga mis planes, mis propósitos, que Él se una a mí. Pero es que no es así. Soy yo el que me tengo que unir a Él. Soy yo que debo mirar cuáles son sus planes para yo entonces adaptarme a lo que Él quiere. Yo debo andar por sus caminos, no invitar a Dios a que ande por mi camino. No, yo soy el que debo andar por el camino del Señor. Jesucristo dijo, yo soy el camino, o sea, Él, la verdad y la vida. Él es el camino, no yo. No yo, yercos de los santos, no. Cada uno andaría entonces por su propio camino. Cuando la Biblia habla de eso es cuando el ser humano anda en pecado, anda en desobediencia, como nos habla en Isaías 53, cuando dice, hablando del pecado de la humanidad, cada uno se apartó por su camino, cada uno hizo lo que quiso, y eso no es lo que Dios desea para nosotros. Debemos aprender a hacer las cosas al estilo del Señor. Por eso es muy importante que cultivemos una vida de oración. Diariamente debemos orar. Es importantísimo desarrollar estos hábitos, el de orar, el de tener tiempos de alabanza y adoración diariamente, aún combinado con nuestro tiempo de oración. Leer y estudiar la Biblia, por ejemplo, participar de cursos y estudios bíblicos, el congregarnos fielmente y hacer un énfasis sobre todo de manera presencial. Si no podemos, bueno, de manera virtual, pero tratar de que sea de manera presencial. El hábito de escuchar y obedecer la voz y la palabra del Señor, para que descubramos qué Él quiere, cómo se deben hacer las cosas, y no cometamos errores como cometió el gran rey David. Qué maravillosa es la Biblia. La Biblia nos muestra que nuestros grandes héroes de la Biblia también cometieron errores. O sea, ellos no eran perfectos. Y eso nos debe servir a nosotros para aprender a hacer las cosas mejor, y también para entender que si nos dejamos ayudar por el Señor, podemos crecer cada día y mejorar cada día al estilo de Dios. Les hablaba de escuchar y obedecer la voz de Dios. Y eso fue lo que David hizo en el espacio que hay entre el capítulo 13 y el capítulo 15 de Primera de Crónicas. O sea, estoy hablando del capítulo 14, por supuesto. Aquí David muestra un cambio y muestra cómo se deben hacer las cosas. Y por supuesto, el resultado es diferente. Va a ser un resultado bueno, un resultado exitoso, porque aquí David sí hace las cosas al estilo de Dios. Miren, hijos de Dios, tenemos que tener cuidado con algo. No podemos acostumbrarnos a ser cristianos. ¿A qué me refiero con eso? Allá hacer las cosas así y no tomar en cuenta cómo estamos haciendo las cosas. David posiblemente se confió y no tuvo en cuenta el investigar cómo Dios quería que se hiciera eso. Y se acostumbró a que Dios le respaldara en diferentes cosas. Claro, les respaldaba porque David hacía aquello al estilo del Señor. Nosotros debemos de buscar constantemente la voluntad del Señor. Primera de Crónicas 14, versículos 9 y 12. Ya los filisteos habían incursionado en el valle de Refaim. Así que David consultó a Dios. Ahora sí lo hizo bien. Consultó a Dios. ¿Debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Atácalos. ¿Quién le dijo atácalos? Dios. Atácalos, le respondió el Señor, pues yo los entregaré en tus manos. Fueron pues a Baal Perasim, y allí David los derrotó. Entonces dijo: como brecha producida por las aguas, así Dios ha abierto brechas entre mis enemigos por medio de mí. Por eso a aquel lugar lo llamaron Baal Perasim. Allí los filisteos abandonaron sus dioses y estos fueron quemados por orden de David. ¡Qué bien! David entonces ahora sí consultó al Señor, recibió la guía del Señor, y no solamente esto, la obedeció.
Porque no es solamente importante conocer la voluntad del Señor, hay que llevarla a cabo. Y esto fue lo que hizo David. Resultado, venció a los filisteos. Pero fíjense que David hizo algo más. David destruyó los dioses de los filisteos. Ahí no se nos dice que David consultó a Dios para ver si debía destruir a esos dioses, a esos ídolos, a esas estatuas, imágenes que habían dejado abandonados a los filisteos en su derrota. Pero ¿por qué David no le consultó a Dios? Porque ya David sabía lo que tenía que hacer, porque en la palabra de Dios está claramente que la idolatría no es de Dios. Y Dios había mandado al pueblo de Israel a que destruyeran todos los ídolos. Eso lo vemos en los libros de, por ejemplo, en Deuteronomio, en el libro de Josué, como hizo Moisés cuando en el libro del Éxodo, que descendió del monte Sinaí y descubrió que Israel estaba adorando a un becerro de oro. Lo destruyó por completo. Ya que David no tenía que decirle: Señor, muéstrame si tu voluntad es que yo destruya esto. Ya él lo sabía. Qué triste cuando hay cristianos que le andan preguntando cosas a Dios que ya Dios le ha dicho. Como que quieren que Dios le diga otra cosa. Dios no se va a contradecir. Una de las cualidades particulares y únicas de Dios es que Él es inmutable. Y eso quiere decir que Él no cambia. El Dios que destruyó a Usa, como leíamos cuando tocó el arca, es el mismo Dios que murió en la cruz por nosotros, que se hizo hombre y vino a salvarnos. Es el mismo Dios de amor. Pero es que Dios también es un Dios justo y tiene que cumplir su ley, tiene que cumplir toda justicia. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. David entonces venció ahora sí a los filisteos. Fue exitoso. Continuemos leyendo. Capítulo 14, versículos del 13 al 16. Y aquí me llama la atención algo, y es que Dios no siempre habla de la misma manera. Por eso debemos estar en comunión con Él y aprender a conocer y escuchar la voz del Señor. ¿Qué nos enseña Él? ¿Qué quiere Él? Y miremos este caso con David. Versículo 13 en adelante, hasta el 16. Los filisteos hicieron una nueva incursión y se desplegaron por el valle. Así que David volvió a consultar a Dios y Él le contestó: no los ataques de frente, sino rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo, o sea, las balsameras. Y entonces atácalos por las retaguardias. Tan pronto como oigas un ruido como de pasos sobre la copa de los árboles, atácalos. Pues eso quiere decir que Dios va al frente de ti para derrotar al ejército filisteo. Así lo hizo David, tal como Dios se lo había ordenado. Resultado: y derrotaron al ejército filisteo desde Gabaón hasta Geser. ¡Qué maravilloso! Ese es el resultado de hacer las cosas al estilo de Dios, no al estilo mío. Eso hizo David, hacer las cosas al estilo de Dios. Pero como les decía en un principio, antes de leer este pasaje, aquí Dios le habla a David y le dice algo diferente a lo anterior. Le da una instrucción diferente. Veíamos que Dios le dijo: atácalo solamente. No le dijo cómo debía atacarlo, no. Atácalos. ¿Y David qué hizo? Los atacó a los filisteos y venció. Y los venció. Aquí Dios no solamente les dice que lo ataque, aquí le da pautas y detalles de cómo debía de ser ese ataque. En qué lugar, en qué parte debía atacarlos, en qué momento. Fíjense qué interesante: cuando escuchara ruido de pasos por encima de los árboles de bálsamo, entonces allí atácales. En ese momento, porque yo, el Señor, le dijo Dios, voy delante de ustedes. Qué maravilloso que Dios vaya delante de nosotros, que Dios pelee por nosotros, que Dios sea el médico nuestro, el que vaya por delante nuestro en todo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos detrás de Él. Por eso les decía, nosotros debemos de andar en el camino del Señor, seguir los pasos de Él. Este fue el punto clave en el éxito de David.
escuchó la voz de Dios, recibió la instrucción y la llevó a la práctica. Y nuevamente derrotó a los filisteos. Y a eso les motivo, hijos de Dios. Hagamos las cosas al estilo de Dios. Ahí está la clave para un año feliz y bendecido. No estoy diciendo un año sin dificultades. Claro, era una dificultad que vinieron los filisteos a atacar a Israel. Eso es una dificultad, eso es un problema serio. Pero con la ayuda de Dios, David e Israel vencieron. En medio de las dificultades que vieron, la oportunidad de escuchar la voz de Dios, recibir su instrucción y de ser victoriosos. Y así fue. No le temamos a las dificultades que nos puedan venir en este nuevo año. No, más bien tengamos miedo de nosotros vivir en nuestra humana capacidad, en no tomar en cuenta lo que dice el Señor. A eso es que debemos de tenerle miedo. Actuar según nuestra prudencia, concepto o humanas ideas. Hagamos las cosas al estilo de Dios. Vivamos este año por fe. Es un decir este año, por supuesto, debería ser toda nuestra vida. Por fe. ¿Pero por fe en quién? En Dios y su palabra. Hagamos lo que es de Dios. En Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 9, allí leemos: no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, o sea, al Espíritu Santo, del Espíritu, o sea, nuevamente del mismo Espíritu Santo, cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no os damos por vencidos. Si yo hago lo que es de Dios, voy a tener un resultado que es de Dios, que glorifica a Dios. Eso es una siembra y voy a tener una buena cosecha. Sembremos el hacer las cosas al estilo de Dios y vamos a cosechar grandes victorias en el Señor. Vale la pena, hijo de Dios, amarle, conocerle y andar en sus caminos. Por último, miremos Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó el Señor, nos ayudó Jehová. Muchos pueden leer ese pasaje y pensar que si Dios me ayudó hasta aquí, quiere decir que de aquí en adelante ya yo voy solo. No, no es eso lo que está diciendo. Miremos cómo nos aclara en la versión bíblica, Nueva Versión Internacional. Anteriormente leí la Reina Valera 60, pero en la Nueva Versión Internacional, que usa un español más moderno y es una versión como un poquito más explicativa en sus palabras, leemos: después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y le llamó Ebenezer, y esto significa: el Señor no ha dejado de ayudarnos. O sea, si el Señor me ha ayudado hasta aquí, Él va a seguir con nosotros. Él va a seguir conmigo. Dios no quiere dejarme solo. Dios no quiere dejarte solo a ti. Dejémonos guiar, acompañar, conducir y llenar por el Señor. Vamos a orar. Somos hijos tuyos, Señor, porque hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Hemos reconocido que somos pecadores y que en ti hay salvación. Y tu palabra, esa en la cual creemos, Señor, nos enseña que debemos escuchar tu voz y seguir tu instrucción, así como hemos hablado en este día. Que yo viva por fe en ti, por fe en tu palabra. Que realmente desarrolle los hábitos de orar, de leer la Biblia, de alabarte, de congregarme, de tener esos tiempos de entrega y de verdadera devoción a ti, el hábito de obedecer tu voz y seguir tu instrucción, Señor. Que yo realmente anhele conocer tus caminos y te clame por eso, y busque conocer tu voluntad.
Tu palabra dice que si alguno desea conocer tu voluntad, tú se las vas a enseñar. Tú le vas a enseñar tu plan y tu propósito. Porque todo aquel que pide, recibe. Al que llama se le abrirá, dices tú, Señor. Tómanos, Dios de los cielos, y enséñanos tu plan y propósito. Señor, que cuando leamos tu palabra, recibamos tu enseñanza, tu instrucción, tu corrección, Señor, también. Que tú nos hables como tú quieras, pero que nos hables, que nos enseñes. Danos luz, sabiduría y entendimiento para tener un corazón apasionado por ti. Un corazón que espere el tiempo tuyo para actuar, para hacer las cosas. En el nombre de Jesús queremos seguir el ejemplo de David en el capítulo 14 de Primero de Crónica. No como actuó en el capítulo 13. Queremos seguir ese ejemplo, Señor. Y hacer las cosas que tú quieres y a la manera tuya. Que realmente, Señor, vivamos al estilo tuyo, mi Dios, al estilo de Dios. Aquí estamos, Dios de los cielos, renueva nuestra mente y nuestro corazón. Que no nos dejemos llevar por los impulsos de nuestro ser interior. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Señor, que seamos al estilo de Obed-Edom. Que tengamos tu presencia no solamente en nuestro corazón, sino que la llevemos a nuestro hogar. Señor, en el nombre de Jesucristo, y sabemos que tú vas a bendecir nuestras vidas, que va a bendecir nuestro hogar, todo lo que somos, todo lo que representamos, nuestras posesiones, sean muchas, sean pocas, tú nos vas a bendecir, Señor, porque tú no cambias. Tú sigues siendo el mismo Dios de amor.